Primero aclarar con el senador Cavazos varias cosas, porque en primer lugar hay que definir lo que es renta petrolera, senador, y lo menciona solo la ley de hidrocarburos en la exposición de motivos una vez, y en las 21 leyes, en ningún artículo se define qué es renta petrolera. Estamos hablando de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, al menos aquí debería de venir la definición. Pero renta petrolera es lo que sabemos, pues es del total de las ventas menos los costos de producción. Pemex es una de las petroleras en el mundo que tiene menores costos de producción, no más allá de 7, ha subido recientemente a 10, y por eso la renta petrolera de México es gigante comparada con otros países. Pero aquí el tema, usted decía, hay que maximizar la renta petrolera. Para maximizar la renta petrolera, la única manera que hay aquí en China, en el planeta Tierra, solamente hay una: la transformación de la renta petrolera en valor agregado, para que no solamente nos quedemos con lo que cuesta el crudo, sino vendamos a 146 y ganamos 90 y vendemos a 146, pues maximizamos la renta petrolera. Pero lo que queremos en estas leyes es lo que usted dijo, que no se eleven los costos, que no inflen los costos. La única manera en que las petroleras privadas no inflen los costos es poniéndolo en la ley, senador. Entonces yo le propongo que lo que usted dijo se ponga en la ley, porque la ley, por más que les decimos, no lo quieren poner. Y me explico. El valor contractual de los hidrocarburos está definido en la ley de ingresos de los hidrocarburos, volumen por precio. Y el valor contractual menos los costos da la renta petrolera. Pero si no se define cuánta renta petrolera le toca al Estado y cuánta renta petrolera le toca al privado, si no se establece el límite, no va a poder hacerse lo que usted dice. Y no es poca cosa. Estamos recibiendo de renta petrolera 1.3 billones de pesos, y ahora con la comercializadora del Estado, que son manos privadas también, y usted decía, no es cierto. Sí, porque en el transitorio dice que Pemex estará transitoriamente nada más hasta el 2017. Como bien decía Isidro, 76 años ha comercializado bien Pemex. ¿Por qué lo quieren cambiar? Porque quieren privatizar todo, hasta la comercialización. A partir del 2017 se pondrá a licitación una comercializadora. Pero entonces yo le propongo que aquí lo que está en el fondo es que el contratista no pueda llevarse más allá de los costos reales. Si Pemex tiene un costo de $7, ¿por qué las privadas lo van a tener en $60? Sería incongruente. Entonces, la ley debe de especificar que la petrolera privada no pueda llevarse más allá de un 10%, a lo más un 20%, y eso si transfieren la tecnología de la renta petrolera. Pero de quedar claramente especificado que el Estado se quedará con la mayor parte, eso debe de estar en la ley. No está en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, senador. Y ojalá cuando yo proponga esto, usted, su partido, se sumen. El gran negocio de las petroleras, de la Shell, de la Chevron, cualquiera de esas petroleras, es venir a sacar el petróleo de México, que cuesta $10, venderlo en 100, que es el precio internacional, y quedarse con 90. Ese es a lo que vienen. Y se debe delimitar lo que deben de llevarse las petroleras. No puede rebasar a lo más el 20%. Y yo quería decir varias cosas también, pero en obvio de tiempo, bueno, sí tengo tiempo. En la iniciativa de ley sobre ingresos de hidrocarburos, se determinan que las condiciones económicas, en términos fiscales, los va a decidir la Secretaría de Hacienda. ¿De cuándo acá la Secretaría de Hacienda tiene facultades para decidir los impuestos que se cobren a quien sea?
Eso le corresponde al Congreso de la Unión. Dejar que se anulen las facultades del Congreso, autorizado así por el Congreso, sería imperdonable para ustedes. Le llaman ahora contribuciones, que no son contribuciones, ahora le llaman contraprestaciones, es el término moderno para escamotear la facultad del Congreso de definir. Luego, experiencias, decía usted, que no, las experiencias de los otros países. Quiero presentarle el caso de Noruega. En 1969 no contaba con industria petrolera, no tenía un solo yacimiento, pero encontró el primer yacimiento que se llama Ekofisk, el primer yacimiento noruego. Creó una empresa estatal muy fuerte que se llama Statoil, desarrolló sus campos, compitió en la industria internacional. Al principio crearon un sistema de asociaciones y de transferencia tecnológica, fue recibiendo tecnología internacional, fue desarrollando su industria, y Statoil es hoy una de las petroleras principales del mundo. Con su petrolera fuerte se sienta a negociar con los otros en términos favorables para Noruega. No se acepta por ellos términos desventajosos. Otro ejemplo, Bolivia en los años 90 concesionó todos sus yacimientos petroleros. Para 2005 ya se habían amortizado todas las inversiones privadas. Ellas se quedaban con el 82% de la producción de los yacimientos, y el Estado boliviano recibía solo el 18%. Esto es a lo que nosotros llamamos apropiarse de la renta petrolera, y esto corre el peligro México si no pone límites para no apropiarse de la renta petrolera. Y en Bolivia no se hacía. La situación cambió hasta el 2006, en que se nacionalizó la industria, y hoy es al revés. Los privados reciben 20% y el Estado el 80%. Venezuela, en la ley petrolera del 75, establecía concesiones y contratos de riesgo. Los contratos de riesgo, estaban prohibidos, igual que como está ahorita en México. Solo contratos de servicio, igual como está hoy México. Pero redactaban contratos que se llamaban de servicios, pero que en realidad eran concesiones, igual que lo hizo México durante Calderón. En Venezuela esos contratos cedían el control de grandes áreas contractuales por 20 o 30 años, igual que proponen en esta ley. La contraprestación era por volumen de producción, y desde luego las compañías se llevaban el 60-80% de la producción. Los contratos basados en la recuperación de costos, como está redactada la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, es una receta para el desastre, y es una receta para entregar la renta petrolera. Paso al otro tema del Fondo Mexicano del Petróleo. Se presupone que el Fondo Mexicano del Petróleo tendrá recursos suficientes para pagar los contratos, para pagar sus costos, sus gastos, sus inversiones y el porcentaje de utilidad. Además, todas las asignaciones de Pemex, sus costos y sus gastos de inversión. Realizará transferencias a los ingresos presupuestarios, a los ingresos de las entidades federativas, a la extracción de hidrocarburos, al Fondo de Investigación, al Fondo de Fiscalización, al Fondo de Sustentabilidad. Además de eso, pagaría el costo de administración de la comercializadora, que no sabemos cuánto va a costar, y además también pagaría los costos del fideicomiso, que se va a incluir el pago de consejeros independientes, que ahora van a ser del Banco de México, y pagaría los auditores externos. ¿Cuánto cuestan los auditores externos? Además, va a enterar a la tesorería de la Federación el 4.7%, yo lo decía, 785 mil millones de pesos a valor actual, y construiría una reserva de largo plazo con activos financieros del 3% del Producto Interno Bruto, y puede aumentar al 10%, y cuando aumente al 10% la reserva, por fin van a tener los intereses, van a entrar a la tesorería de la Federación,
entre muchas otras fantasías que se plantean aquí. Pero ¿cómo podemos sí lograrlo? ¿Cómo sí se puede hacer que lo que está planteado en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo se pueda hacer? Pues con otro régimen fiscal, porque con el régimen actual no queda nada y no se podría hacer esto. Y aquí tengo una gráfica de México, el pago fiscal de México, Pemex, ¿cuánto paga Pemex de impuestos? Hasta acá, 99.7%, y todavía la dejan endeudada. Y vean, PDVSA, Statoil, cómo está Royal Dutch Shell, Chevron, Exxon, British Petroleum. ¿Ustedes creen que todas estas petroleras van a aceptar pagar el régimen fiscal que paga Pemex? Evidentemente que no. ¿Por qué le cargamos a Pemex una carga fiscal peor que la que tenemos en 2013? ¿Por qué pueden aceptar eso ustedes? Entonces, decía yo, sí se puede hacer con otro régimen fiscal, que fue el compromiso de Peña Nieto, fue el compromiso del secretario de Hacienda, y es el invento, y sus discursos van por ese sentido. Pero con el régimen confiscatorio que tenemos hoy, en esta iniciativa de ley de ingresos, donde los privados van a generar menores recursos, de los cuales una parte muy importante no va a ir a parar al Fondo Mexicano del Petróleo, porque tan solo el impuesto sobre la renta, desde la Constitución viene vetado que no va a recibir impuestos, entonces no va a entrar el impuesto sobre la renta que paguen los contratos, que es lo más que van a pagar, y es probable que tampoco las aportaciones de Pemex alcancen. ¿Por qué? Porque Pemex ahora va a tener menos proyectos y va a pagar lo mismo, es decir, va a pagar 4.7% del PIB, 800,000 millones de pesos, pero ahora con menos de la mitad de los proyectos que tiene. Si con 100% de proyectos no puede pagar esa carga fiscal, con 42% de proyectos, ¿cómo va a aportar esas cantidades? Los contratos ni por asomo van a aportar a recursos que hoy día aporta Pemex. Y usted decía, pero es que Pemex puede migrar. Entonces ya llegamos a la litis. En realidad lo que ustedes buscan es que todo sea privado. Las asignaciones deberían de ser más, deberían no ser extemporáneas, deberían de incrementarse y de estar prohibido que una asignación pase a contrato para que de verdad permanezca la entidad pública, porque si no todo se vuelve privado. Y la gran inconveniencia de pasar a contratos no es la fiscal propiamente, sino que pasando a contratos se establece que debe ir Pemex, pero en asociación. Y si va en asociación, tiene que ir en minoría y tiene que ceder la administración del contrato de acuerdo a la ley de hidrocarburos. O bien ganar la licitación solo. Dígame, con estos impuestos que paga Pemex, ¿cómo va a ganar la licitación? ¿Va a concursar Pemex en la licitación? ¿Quién la va a ganar? Pues los que tienen más dinero para invertir. Pemex va a tener 0 pesos para invertir. Y una de las condiciones que desde la Constitución le pusieron es que demuestre que tiene viabilidad financiera, demuestre que tiene capacidad para invertir. Termino diciendo que esto que plasmaron en las iniciativas en materia de contratos es completamente adverso al interés nacional y que estamos a tiempo de no incurrir en el grave error que han cometido otros países que están atrapados en un berenjenal jurídico que ha implicado costos adicionales de juicios en tribunales pagados por las propias petroleras y que no hay, además, ninguna razón aceptable para que en materia de recuperación de costos la iniciativa de Peña Nieto establezca la recuperación de todos los costos, que se le ponga límites. Yo quiero aprovechar la presencia aquí del senador Gamboa Patrón, aprovechar su trayectoria, su experiencia
el que conoce las entrañas del poder, ha estado en él, en plena presidencia y ha estado en todo, le conoce las tripas al poder. Yo le quiero hacer una conminación, con mucho respeto, al senador Gamboa Patrón. Por responsabilidad con el país, en aras del interés nacional, establezcan en la ley de ingresos sobre hidrocarburos que las petroleras privadas no puedan llevarse más allá, que los costos de las petroleras no puedan ser mayores a lo que hoy tiene Pemex, pero si quieren denle el doble, 20, pero tienen que ponerle un límite. No hacerlo así, senador, y no, el PAN no va a querer, pero si lo hacemos el PRI y el PRD, de ponerle este porcentaje a los costos de las petroleras para que no puedan inflar los costos y México realmente pueda aprovechar la mayor cantidad de su renta petrolera, eso sería realmente prudente, eso es responsabilidad pública, eso sí sería aceptable. Lo que están poniendo en la ley es inaceptable. Agradecemos la participación de